Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Cielo Live. Bienvenida, mi amor. Bienvenido, mi amor. Bienvenidos a todos. Les saludamos. Esperamos que estén allí conectadísimos y escribiendo por el chat. Escríbanos, por favor, salude a todas esas personas que están allí y les pedimos que opinen, que nos dejen sus preguntas ahí en el chat en vivo. También déjenos sus comentarios, denle like a este video y compártalo. Wow, qué poco. Así es. Y no se olviden etiquetar la iglesia en Instagram. Queremos verlos, cómo nos están viendo, si están en la sala de su casa, si están desde su celular, desde el iPad, de donde sea. Etiquétenos en la iglesia por Instagram para verlos y compartir por ahí, ¿verdad? Sí, a mí me encanta cuando comparten las fotitos que están así en el televisor, en la tranquilidad de sus casas, escuchando esta conversación. Un shout out a Carolina, que siempre nos etiqueta juiciositas. Un saludito a Carolina Ortiz. Te amamos. Te queremos mucho. Bueno, seguimos en la iglesia, en la serie Una vida de bendición. Sé que ha sido de mucha bendición para todos y también en muchos aspectos como que confronta nuestras vidas. Está el Señor como mostrándonos algunos aspectos tal vez de nuestro corazón y cómo Él quiere que nuestros corazones sean transformados en corazones agradecidos y generosos. Y hoy queremos hablar un poco de un tema relacionado con todo esto. Y lo que queremos hablar es rápidamente para que usted también lo pueda digerir y pueda opinar, es por qué razones a veces los cristianos o algunos cristianos no prosperan. Hablando de la parte financiera, ¿por qué razones? ¿Cuáles son algunas de esas razones tal vez que hemos identificado por las que algunos cristianos creyentes no prosperan? ¿Listo? Y ¿quieres que empecemos? ¿Te gusta el tema, sí o no? Sí, claro, me gusta mucho y me gusta mucho también porque, bueno, puede que tú estés prosperado o prosperada en tu área financiera, pero digas, uy, me falta prosperar en mi área, no sé, sentimental, familiar, no sé, emocional, de carácter, me falta prosperar en mi trabajo, me falta prosperar en mis sueños, en las metas, no sé, pero Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Exacto. Hemos hablado de que la bendición es integral, ¿no? Hoy vamos a enfocarlo un poquito como al área financiera y hemos estado como hablando como hacia esa área. Sé que muchos tienen esa necesidad de escuchar la palabra de Dios que dice respecto a nuestras finanzas y todo eso. Y aunque no se limita, repetimos, la bendición de Dios hacia esto, pues es una parte importante de nuestra vida. Entonces, lo primero, tenemos ocho razones. O digamos 9. La primera, que todos dirían como que, ok, eso ya lo sabía, es que obviamente el pecado impide que seamos bendecidos. Y como eso lo hemos tocado en otros Cielo Lives, vamos a obviar esa parte. Ya saben que pues una vida de pecado no es una vida que trae bendición. No es la vida que Dios quiere para nosotros. Sí, porque el significado de la palabra pecado es errar el blanco, no dar en el blanco. Y obviamente si no damos en el blanco, pues significa precisamente que no estamos siendo bendecidos. Exacto. Entonces vamos con la primera. Primera razón por la que tal vez algunos cristianos no prosperan, y es porque no entienden por qué Dios desea prosperarlos. No entienden por qué Dios desea prosperarnos. Y esto es sencillo, mi amor. Es sencillamente que algunas personas creen que Dios les bendice solo para su propio beneficio. Y si vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así. Dios no bendice solo para nuestro propio beneficio. ¿Por qué Dios quiere bendecirnos y por qué Dios quiere prosperarnos? Porque Dios quiere que a través de nuestra vida otras personas sean bendecidas, y no solo otras personas, sino su obra, su iglesia sea bendecida, crezca y se multiplique. Sí. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando, mientras un creyente siga pensando y pidiéndole riquezas a Dios en el área financiera, pensando solo en sí mismo, va a ser difícil de que reciba la bendición de Dios. Me parece que lo que dices es totalmente cierto. Dios es el que conoce las intenciones de nuestro corazón. Y tal vez tú le estás pidiendo algo al Señor y quiero que nos escuches con toda la atención del mundo. Tal vez tú le estás pidiendo algo a Dios y tú dices, uy, Dios, ¿por qué no me da esto? ¿Por qué no permite que yo avance en esta área de mi vida? Y Dios es el único que conoce tu corazón y conoce las intenciones por la cual tú estás pidiendo lo que le estás pidiendo. Entonces, en vez de hay veces concentrarnos en lo que estamos buscando alcanzar, necesitamos concentrarnos en nuestro corazón, alinearlo con la voluntad de Dios y ahí sí pedir lo que estamos deseando para que Dios nos bendiga y nos dé
lo que estamos pidiendo. Exacto. Y también respaldando lo que acabas de decir, dice Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, den y se les dará. Den y se les dará. Es decir, que cuando Dios ve un corazón sincronizado con su voluntad, cuando Dios ve que, ejemplo, en estos días le decía a alguien, nosotros hemos recibido milagros financieros y yo creo que la razón es porque, bueno, primero Dios es muy bueno, pero también es porque nosotros vamos a comprar un carro. Lo primero que hacemos mi esposa y yo es, este carro es para ti, Señor. Las personas que tú quieres que transportemos, que beneficiemos, que hagamos algo con ellas, ahí está, ese es tu carro. Exacto. Y nosotros somos administradores. Siempre hemos pensado así. La casa, siempre, el apartamento. Desde que nos casamos siempre hemos hablado así y sabemos que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado y en realidad es de Él. Y lo que nosotros somos es, como tú decías en la predicación, somos administradores de lo que Él nos da. Entonces, todo lo que tenemos le pertenece. Por eso la casa, el carro, todo, nuestras vidas, nuestro tiempo, es de Él. Y hay veces uno como que no, pero es que yo quiero esto para mí. Ajá. Pero uno tiene que volver a alinear su corazón con la voluntad y el propósito de Dios, y Él es como que te bendigo con esto, pero es para que tú puedas bendecir a las personas que lo necesitan también. Exacto, entonces corazones alineados con Dios, corazones y vidas que son bendecidas. Vamos rápido porque son 8. El segundo es que muchos cristianos, muchos creyentes no son bendecidos porque Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Estuve hablando un poco de eso en el mensaje de este domingo que pasó o tiene un poco que ver con esto, ¿no? Pero quiero leer un pasaje que está en Mateo, o si quieres léelo tú, Mateo 6:33. Dice, busquen, y este es un favorito, ¿no? Sí. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sí, entonces, cuando venimos con una mentalidad de esclavitud, venimos de no conocer al Señor, venimos de no caminar en sus preceptos, en sus principios, en lo que a Él le agrada. Entonces creemos que eso es lo normal y eso es lo único que hay, ¿verdad? Y empezamos, o yo veo muchas personas que empiezan a caminar con Dios, pero siguen detrás de sus afanes y dejando a Dios en segundo lugar, y siguen detrás de sus cosas, dándole prioridad a los afanes de este mundo. Y ojo con esto, que no estoy diciendo que no sea necesario trabajar o que no sea necesario ser diligentes y buenos administradores y buenos mayordomos, para nada. Yo creo que hay que trabajar, hacerlo bien, ser diligente, pero nunca eso puede hacer que Dios pase a un segundo plano. O sea, el orden de Dios, si tú que me estás escuchando y me estás viendo, quieres ser bendecido financieramente realmente por Dios, no en tus fuerzas, realmente por Dios, que de hecho la bendición de Dios te va a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Si de verdad lo quieres, entonces tienes que empezar a darle el primer lugar a Dios, saber que Él es dueño de lo primero. Exacto. También. Nosotros hemos visto como personas que tienen mucho dinero y que son muy prósperas, consiguen lo que tienen en sus fuerzas, pero en el momento de que le entregan todo al Señor y que le entregan sus vidas y que le entregan sus finanzas y que le entregan sus sueños, sus metas, sus cosas a Dios, se multiplican y empiezan a avanzar en pasos pero agigantados. Entonces, en vez de correr así pasos pequeños en sus propias fuerzas, empiezan a saltar pasos grandes, pero con la fuerza y con el poder y con la voluntad del Señor, empujándolos y apoyándolos. Sí, y parte de darle ese primer lugar, o una manera muy práctica de mostrarle ese primer lugar, es con lo que la mayoría de gente más le duele, y es con el bolsillo. Y de eso estuve hablando este fin de semana. No es que Dios necesite nuestro dinero, pero Dios estableció unos principios para que la iglesia del Señor pudiera permanecer y pudiera ser suplida de todas las necesidades que en este mundo hay. Y hay personas que empiezan a repetir lo que dicen los que nunca vienen a la iglesia, ¿no? Entonces se dejan achantar, se dejan bajar la nota por lo que dicen allá afuera. Y yo he aprendido algo, hay que aprender a vivir por principios, o sea, por los principios de Dios y no por las emociones. Miren lo que dice, por ejemplo, este pasaje en Proverbios capítulo 3, versículo del 9 al 10. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¿Qué está diciendo ahí? Dale lo primero incluso de tus finanzas.
Usted quiere ver si una persona tiene a Dios como lo primero en su vida, mire a ver cómo es su generosidad con la obra de Dios y cómo es con Dios. Creo que eso es importante. Algo que me encantaba que decías el domingo es que cada vez que a nosotros nos entra nuestro pago mensual, también nos está entrando una prueba. Y la prueba es decidir a quién vamos a honrar con nuestro dinero. Así es. Cuando a mí me entra mi pago por mi trabajo, yo lo primero que me aseguro es que sea el 10% para Dios y para su obra. Y bueno, o sea, honestamente yo puedo decir que yo no tengo ese problema de que tal vez quiera quedarme con ese dinero. Ya no tienes esa prueba. Porque por muchos años lo he hecho. Desde chiquita me inculcaron a hacerlo. Mi papá siempre me enseñó a dar el 10%, me enseñó a ahorrar, me enseñó a invertir, me enseñó desde chiquita, desde cosas pequeñas y mínimas. Y además viste en su vida cómo Dios lo hacía. prosperó. Exactamente. También. Y entonces pues yo no tengo como esa lucha. Tengo luchas en otras áreas de mi vida y mil, pero en esa particular no. Entonces lo que puedo decirte o lo que puedo tal vez aconsejarte es que cuando a ti te llega eso lo veas como una prueba y que tú puedas decir, esto es lo que Dios está usando para probarme y para que yo pueda hacer lo que Él quiere que yo haga. Y voy a salir aprobado. Así voy a es. salir aprobado en esa prueba. Bueno, vamos rápido porque vamos para el tercero y pasa el tiempo. La tercera razón por la que muchas personas a veces no prosperan o creyentes no prosperan es porque se dejan llevar por el engaño de las riquezas. En Mateo capítulo 13, versículo 22 dice lo siguiente: que la palabra fue ahogada por el engaño de las riquezas. Y eso lo está diciendo Jesús en una parábola. Wow. La palabra fue ahogada por el engaño de las riquezas. ¿Saben? Yo estoy convencido de que tenemos un Dios que es un Padre bueno, que es un Padre que quiere proveernos, que quiere darnos las cosas que necesitamos. Yo creo que en un Dios que quiere darnos abundancia. De hecho, en Juan 10:10, eso es lo que Jesús dice, que vino a darnos vida plena y abundante. Yo creo en todo eso, pero también creo que la palabra de Dios nos enseña claramente que nuestro corazón no puede estar ahí. Es decir, nosotros no podemos ser personas a las que Dios prospera y empiezan a tener su corazón allí en las riquezas. No sé qué piensas tú acerca de eso. Estoy totalmente de acuerdo y aquí le estoy poniendo un momentico estos muñequitos a la chiquita. Es que Mía nos quería interrumpir allí. Estamos hablando de que Dios nos quiere enriquecer, Dios nos quiere bendecir, pero no nos podemos dejar engañar. Exacto. y empezar a poner los ojos allí. Claro, porque en el momento donde empecemos a poner nuestros ojos en las riquezas y en las cosas materiales, entonces vamos a ser personas infelices. Y eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que seamos personas felices, llenas, plenas. Y Él sabe que si colocamos nuestra fe y nuestra confianza en las cosas materiales y en el dinero, entonces no vamos a tener esa plenitud. Entonces hay que estar súper conscientes de cuando Dios nos empieza a bendecir. Ojo, que mi corazón no se vaya a ir para allá porque las bendiciones pesan. Sí. Eso es algo que yo he aprendido. Cuando Dios nos ha bendecido y nos ha llevado como a otros niveles de prosperidad, yo he estado súper consciente de que, ok, esta bendición pesa y tengo que estar consciente de que yo no adoro la bendición, yo adoro al Dios que Exacto. bendice, y eso es lo que hay que empezar a hacer. Exacto. Cuando Dios nos da un hijo, cuando Dios nos da un carro, cuando Dios nos da una casa, nosotros no podemos adorar al niño, adorar un trabajo nuevo, adorar el nuevo salario, no. Nosotros adoramos a Dios, al que bendice. Exacto. Y en los pasos me encanta, y si no has hecho los pasos, te invito a que puedas buscar la forma y empezar a hacer los pasos que incluso ya vamos a empezar. El 18 de marzo empiezan. El 18 de marzo empezamos los pasos para aquellos que no lo han hecho o para los que lo han hecho y definitivamente sienten yo necesito volverlo a hacer. Lo vamos a estar haciendo de manera diferente, presencial aquí en la iglesia, y va a ser de mucho tiempo de bendición. Pero en los pasos nos hacemos preguntas muy importantes y yo sé que va avanzando el tiempo, pero una de las preguntas que nos hace es: ¿qué es lo más importante para ti? ¿Un ingreso mayor, mejores oportunidades o el reino de Dios? Wow. Y esa es una pregunta que nos debemos hacer constantemente. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Dónde está mi corazón? Porque allí es donde está mi tesoro. Sí, por ejemplo, una pregunta importante sería, que está ahí en los pasos, es si en un momento dado te toca tomar una decisión por finanzas, por un mejor ingreso o la sanidad espiritual y el cuidado espiritual de tus hijos y de tu familia y de tu esposa, ¿por cuál te decides? ¿Descuidas lo espiritual, el reino de Dios,
o lo espiritual de tu familia y te vas por esa oportunidad financiera, o prefieres darle prioridad a la vida espiritual en tu casa? Son preguntas que deberíamos hacernos y que nos confrontan, ¿verdad? Cuarto. Mentalidad de escasez. Lo cuarto que no permite que los cristianos a veces prosperen es la mentalidad de escasez. Y qué tremenda lucha tenemos a veces con esto. En mi caso, yo he tenido que identificar, yo crecí, digamos, en un hogar un poco diferente al de mi esposa, y ella ha sido en gran medida parte de salir de un poco de esquemas de escasez en mi mente. Pero nada más hoy en el carro seguía diciéndole a mi esposa cómo Dios día a día sigue mostrándome y sigue sacando de adentro cosas que no están bien, que no están bien. Pero mentalidad de escasez es cuando tú empiezas a hablar como que no me voy a comprar eso, o algo en tu mente te dice como que no me lo merezco, o yo no puedo comprarme eso, o yo no soy merecedor, o la abundancia no se necesita tanto, no necesito algo tan grande, no necesito un carro tan lujoso, no necesito tal cosa. Puede que eso sea verdad, pero algo que yo he aprendido, inclusive, y lo estoy interiorizando todavía, es tu vida debe mostrar la abundancia del reino de Dios para glorificar a Cristo, no para glorificarte tú mismo, sino para glorificar que tu Dios es un Dios bueno. Exacto. Entonces, es algo que tenemos que pensar. Sí, tenemos que empezar a sanar nuestras finanzas, que estamos en eso en la iglesia, en cada miembro, pagar deudas, todo eso. Pero cuando ya salgas de eso, cuando vienes ya, empiezas a obedecer a Dios, lo pones en primer lugar, le das lo que Él te pide y empieza a venir esa prosperidad sobre tu vida económica, entonces tu vida tiene que mostrar esa abundancia del Dios al cual sigue. Exacto. Al cual sigues. Sí, me parece súper sabio lo que dices. Y bueno, esa es como la meta. Si tú tal vez estás en un momento donde tú dices, no, pues que yo no reflejo ni la mitad de eso, ni un cuarto, ni una octava parte de esa prosperidad o esa bendición que muchas veces se ve, pues yo quiero animarte a que no te desmotives, a que no tal vez digas, no, yo no voy a poderlo lograr, porque es que todo es un propósito de Dios y todo es un plan de Dios. Dios quiere llevarte a que tú puedas estar en otro nivel. Dios quiere aumentarte. Venimos de países donde la mentalidad de escasez está tan arraigada a la cultura y tan arraigada a la sociedad que las personas se levantan pensando que eso es la voluntad de Dios y eso es lo que Dios quiere para ellos. Y lo que tenemos que cambiar es la mentalidad y es el chip. Y saber que Dios quiere que nosotros estemos en otro nivel, que tú puedas estar libre financieramente, que tú puedas estar sin deudas, sin esos grilletes, sin esas cadenas de esclavitud, pensando dónde voy a sacar para pagar esto, para pagar lo otro. No, Dios quiere que tú salgas de eso y no solamente que salgas de eso, sino que puedas aumentar y seguir aumentando de nivel. Claro que sí, y tus palabras las tienes que cambiar. Si estás en este momento identificando que tienes una mentalidad de escasez y un lenguaje de escasez, porque eso se manifiesta a través de nuestro lenguaje, entonces empieza ahorita a decir, no, hay abundancia de bienes, el Señor me brinda la abundancia que hay en este país, que hay, muy no sé, importante. empieza a confesar con tu boca, tiene mucho que ver con tu mentalidad. Exacto, y tiene mucho, exacto, o sea, tu mentalidad refleja, tus palabras reflejan lo que tienes en tu mente. Entonces, a la hora de tú confesar, tal vez tú dices, no, yo no veo nada de eso en mi casa. Estoy mirando y estoy en un lugar donde no me gusta vivir, donde no me gusta estar, donde no me gusta tener a mi familia, pero tú tienes que empezar a confesar con tu boca lo que tú sabes que te pertenece por ser hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos nuestra autoridad y nuestra posición como hijos de Dios, y cuando reconocemos que Dios es el dueño de todas las cosas, no solamente espirituales, sino materiales que existen en esta tierra, y que tú puedas entender que tú eres coheredero con Jesús y que esas cosas también te pertenecen, tú puedes empezar a hablar y puedes empezar a soltar esas cosas y decir, eso me pertenece a mí, entonces yo me apropio de las cosas que ya han sido asignadas en el cielo para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mi vida, y puedes empezar a confesar esas cosas y ver cómo las cosas empiezan a ser una realidad. Eso es reconquistar. Eso es reconquistando el reino de Dios. Así es, listo, vamos rápido. Quinto, el orgullo no permite a veces que los creyentes prosperen. Hay un pasaje bastante largo, pero voy a leer algunos versículos. En Deuteronomio capítulo 8, desde el versículo 10, dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado.
Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados, tus rebaños, y hayas aumentado tu plata, tu oro, y sean abundantes tus riquezas, te estoy profetizando aquí donde estoy. No te vuelvas orgulloso ni te olvides del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. No, es que tengo que seguir leyendo. No se te ocurra pensar, recuerda el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Eso dice Deuteronomio, me encanta. Súper. Me encanta. Y esto lo que está diciendo es, el Señor te va a prosperar. Y se lo he dicho a la iglesia en estas predicaciones, Dios te va a prosperar. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Dios te va a prosperar cuando empieces a aplicar estos principios que están en la palabra de Dios. Dios te va a prosperar cuando empieces a obedecerle, cuando empieces a ponerlo en primer lugar, cuando cambies tu mentalidad, cuando vivas por principios, cuando entiendas que tú no eres dueño, que eres un administrador, que la Biblia dice que el dueño de todo, en el Salmo 24, versículo 1, dice que de Jehová son todas las cosas en la tierra. Y entonces, cuando tú empieces a aceptar que no eres dueño sino administrador, ahí Dios te va a bendecir, pero no puedes permitir llenarte de orgullo cuando empieces a ser bendecido. Yo recuerdo que cuando Dios me empezó a prosperar, intentó pasar por mi mente eso como que, hey, pero tú lo lograste porque tú eres muy inteligente. Y yo callé esa voz de una y yo dije, no, esto fue el Señor el que me ha bendecido y el que me ha dado las fuerzas para ser prosperado y ser bendecido. Es que es hermoso ese pasaje cuando dice, no se te ocurra pensar, recuerda el Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. Tremendo. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos, y aquí en otros dioses podemos reemplazar esas palabras por el dinero, por el trabajo, por la familia, por los hijos, por las ocupaciones de la vida, por cualquier cosa que podamos poner por encima del Señor, eso es idolatrar. Y dice, y si sigues a otros dioses para adorarlos o inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Y me encantan los pasos también cuando hablamos de que el orgullo nos lleva a olvidarnos del Señor. El orgullo nos lleva a inclinarnos y a buscar más esas cosas que buscar al Señor. Y eso hace que por estar mirando donde no debemos estar mirando y enfocados allá, entonces dejemos descuidar las cosas de Dios, dejemos descuidar la iglesia, dejamos de asistir a las reuniones, dejamos de compartir con los amigos o con las personas que nos rodean, que son nuestros hermanos en la fe. Y dejamos todas esas cosas a un lado y empezamos a vivir como si las cosas materiales o nuestro trabajo o la bendición fuera lo más importante. Y eso hace que nos olvidemos del Señor. Sí, y hace que nos olvidemos del Señor y que perdamos lo que Dios nos había confiado. Entonces vamos rápido. Sexto, lo sexto que no permite que los creyentes prosperen, la tacañería. Lucas, si tiene alguien a su lado, mírelo y dígale. No sea tacaño. Usted tiene cara, no mentiras, dígale, no sea tacaño. Lucas capítulo 6, versículo 38 dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Algo que yo he aprendido es que del tamaño que sea su siembra, así mismo va a ser su cosecha. Se lo voy a repetir. Del tamaño que sea su siembra, así mismo va a ser su cosecha. Y otra cosa que me acuerdo, ya que estás diciendo, es el del tamaño del sartén, es que Dios te va a dar el tamaño del pescado. También. Si tú tienes un sartén, una cosita de esas chiquiticas que tú dices, ay, no, este es mi sartencito y no permites que haya bendición y abundancia allí, entonces Dios te va a dar una cosita pequeñita y chiquitica, un pescadito chiquito. Pero si tú eres abundante, si tú das con generosidad y si tú abres tus brazos a dar, entonces eso está reflejando un sartén grande y Dios va a derramar un pescado. Así es. Entonces eso también tiene que ver con mentalidad de escasez, ¿no? No, voy a dar poquito a mi hermano, no tengo que llevar poquitico, porque entonces hay personas que son tacañas. No es Cielo Church,
pero hay personas que son tacañas. Van a dar en la casa de Dios y siempre vienen con una mentalidad de limosna que no es de Dios, que no es lo que la Biblia enseña, todo lo contrario. La Biblia dice que antes Dios nos da la oportunidad de administrar lo que es de Él. Y entonces quieren devolverle a Dios cualquier cosa, una miseria, porque son tacaños. Y eso no permite que las personas puedan prosperar. ¿Por qué? Porque sencillamente es un principio universal. O es una ley, la ley de la siembra y la cosecha. Si siembras escasamente, escasamente cosecharás. Si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Total. ¿Listo? Vamos a la séptima. Es no trabajar. Esto es un Eso poco se sabe, obvio. eso se Esto se sabe. Pero hay pasajes que hablan de Sí, eso. segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Proverbios 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Wow. Y Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo fraterniza con el que es destructivo. Imagínense, una persona que no trabaja prácticamente es una persona Hay que cambiar dañina. nuestra mentalidad hacia el trabajo. Exacto. ¿Tú cómo piensas acerca de tu trabajo? Y esto es algo que también hablamos en los pasos. ¿Cómo piensas acerca del trabajo que Dios te ha dado? ¿Para ti el trabajo es una bendición o es una maldición? ¿Para ti el trabajo es como que, ay no, qué pereza horrible? ¿O para ti el trabajo es como que esto es lo que Dios me está usando para bendecirme y bendigo mi trabajo? Y es una manera diferente de ver el trabajo y de ser agradecidos con Dios por el trabajo. ¿Saben? El trabajo es algo que tú dices mucho que me encanta acerca del trabajo. ¿Cómo es que tú dices esa frase? ¿Cuál será? Angélica me pone en aprietos aquí en Cielo Life. Bueno, que el trabajo nos ayuda a sentirnos productivos, nos ayuda a sentirnos, hay una palabra que tú usas, como útiles. Sí, bueno, como que trae esa Sanos. productividad a nuestra mente, trae sanidad mental, o sea, trae paz mental. Y dignifica nuestra Y vida. dignifica al hombre. Dignifica al hombre, el trabajo dignifica al hombre. Bueno, eso es algo que mi mamá siempre decía, te hace sentir digno, te bendice. Y de hecho Dios en la creación trabajó 6 días, descansó 1. Es decir, el trabajo es una bendición. Y hay personas que pueden decir, no, yo no necesito trabajar, tengo mucho dinero. No importa. Debes trabajar, servir Exacto. en la casa de Dios, hacer algo para el Señor. ¿Listo? Sí. Vamos rápido. Finalmente, las deudas. Nos quedan 3 minuticos. Las deudas no dejan que el pueblo de Dios prospere. Y eso es algo en lo que yo insisto muchísimo. Dice Romanos 13, versículo 8 dice, no deban a nadie nada. Y algo que yo le insisto a las personas es, si Jesús pagó por todas nuestras deudas en la cruz del Calvario, eso incluye nuestras deudas económicas y todo, ¿por qué te endeudas? Lo primero que tienes que hacer si quieres prosperar y que Dios te prospere es traer orden a tu vida y empezar pagando tus deudas. Sí, saber en primer lugar cuánto debes, tienes que apuntar, tienes que sacar un presupuesto, y esto vamos a estarlo también hablando en las próximas series. Vamos a estar enseñándoles y explicándoles. O abriendo unos espacios para hacer un taller. Cómo hacer un presupuesto correctamente, cuánto de tu ingreso debe irse hacia ese destino, hacia esas cosas. Y qué bendición. Y bueno, es una bendición. Ojalá puedan estar allí en ese taller. Y vamos a hacer una oración. Creo que ha sido de mucha bendición este tiempo. Espero que usted haya notado todas estas razones y le pido que cierre sus ojitos y oremos juntos. ¿Listo? Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por esta noche, Señor, por este momento, por este Cielo Live. Te doy gracias por cada persona que está conectada, que nos está escuchando, que nos está viendo. Te pido, Espíritu Santo, que hables a sus corazones, que toques sus mentes, que toques sus corazones, que hables a su espíritu, Señor, que les des el discernimiento, que quites toda venda de sus ojos, Señor, y que ellos puedan, Señor, reconocer que tú eres el único dueño de las riquezas, que tú eres el que nos da para administrar, Señor, y te damos gracias por confiarnos las riquezas de tu reino. Y yo te invito a que tú puedas allí hacer esta oración conmigo y que tú le puedas decir, Señor, ayúdame a ser un buen administrador de todas las cosas que tú me das, de todas las riquezas que tú me das, de todos los bienes que tú me has dado. Ayúdame a ser un buen administrador, una buena administradora de todo lo que yo tengo, de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida, para que tú me puedas seguir confiando. Y yo te prometo, Señor, que voy a dar todo de mí, que voy a dar todo mi esfuerzo, que voy a dar todas mis ganas, todas mis fuerzas para ser un buen administrador y poder confiar y poder que tú puedas confiar en mí.
y que tú puedas confiar en mí, Señor, y que podamos ser buenos administradores. Señor, yo te pido que guardes sus finanzas, que guardes las finanzas de tu iglesia, Señor, que guardes sus familias, que los llenes de tu presencia, que ellos puedan sentir tu paz, que ellos puedan sentir tu amor en esta noche, y que si tal vez están muy lejos, Señor, de lo que ellos quieren, sus sueños, sus metas, o si tal vez están llenos de deudas, Señor, o están en una posición financiera que no es favorable, Señor, yo te pido que derrames milagros, Señor, en sus mentes, que el primer milagro que tú puedas derramar sea un cambio de mentalidad, que toda mentalidad de escasez, que todo pensamiento de escasez, de creer que ellos no son merecedores de las riquezas de esta tierra, de esta nación, Señor, yo te pido que quites esos pensamientos, porque ellos son hijos tuyos, ellos son hijos del Rey, ellos son coherederos con Cristo Jesús, y así como son coherederos con Cristo Jesús, como Jesús es nuestro hermano mayor, tú eres el dueño de las riquezas y nosotros también somos dueños y herederos con Cristo. Y yo confieso, Señor, que esta mentalidad viene sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te pido que bendigas su entrada, que bendigas su salida, Señor, que bendigas esta semana y que ellos puedan caminar en tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, qué poderosa oración. Gracias, mi amor. Gracias a todos por estar aquí. Los bendecimos. Por favor, no te olvides de compartir este video, de darle like y de tomarte una fotico ahí. Nos vemos el domingo a las 2 de la tarde en Cielo Church. No llegues tarde y no llegues solo. Sí, no pares de venir cada domingo. Nos vemos. Chao.